Espíritu Santo para que entendamos el mensaje de esta mañana, hermano. Nos postramos de rodillas y los que no, reverentemente también inclinamos el rostro para unirnos en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea su bendito y santo nombre, Señor. Padre, esta mañana le pedimos humildemente el derramamiento de su Espíritu Santo para que lo que aquí se vaya a presentar, Señor, vaya conforme un escrito está, y que este tema, Señor, sea de mucha bendición para cada uno de nosotros, Señor, y así nos preparemos y también conozcamos el tiempo en el que estamos pasando, Señor. Todo eso te lo pedimos, Padre, en el bendito y precioso nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén, Señor. Como podemos ver, hermanos, ahí en la pantalla dice el mensaje del tercer ángel. Ya mucho hemos mirado, hemos escuchado este mensaje. Ya de memoria también no lo sabemos en qué parte de la Biblia está escrito estas palabras. Y para corroborar vamos a ir a Apocalipsis. Abrimos las Sagradas Escrituras en el libro de Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, 9. Vamos a leer el 9 y el 10. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice Apocalipsis 9, 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Aquí este versículo, hermanos, ¿de qué nos advierte? De la marca de la bestia, dice la hermanita Araceli. ¿De qué más nos advierte? De las consecuencias de la desobediencia. Pero también nos lleva a algo más. El mensaje del tercer ángel. Pero dice, si alguno adora a la bestia, ya todos sabemos cuál es la bestia, ¿no? Y la bestia, la misma Biblia lo revela que es el papado. Ahora, ¿y cuál es la imagen de la bestia? También a eso nos lleva el versículo. Porque dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca, ¿no? Entonces debemos de saber, hermanos, en qué tiempo estamos y de qué nos prepara de qué nos advierte el mensaje del tercer ángel. La mensajera del Señor en Mensajes Selectos 88 de 1897, párrafo 14, nos dice: es interés de todos entender cuál es el carácter, cuál es la marca de la bestia y cómo pueden escapar de las amenazas temibles de Dios. Y nos hace una pregunta: ¿por qué a los hombres no les interesa saber qué constituye la marca de la bestia y su imagen? ¿Nos hemos hecho esa pregunta antes, hermanos? No. ¿Por qué no nos hemos hecho esa pregunta? Porque no nos interesa a veces nuestra vida espiritual, hermanos. Porque el mensaje del tercer ángel es claro. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca, él beberá también de la ira de Dios. Ya sabemos que la ira de Dios son las 7 postreras plagas.
Entonces, es muy importante enfatizar en esta pregunta. ¿Por qué a los hombres? ¿O por qué al ser humano? ¿Por qué al cristianismo actual no le interesa saber cuál es la marca de la bestia y cuál es la imagen? ¿No? Debía o debe de ser algo importante para nosotros. Porque si yo llego a entender cuál es la marca y cuándo se formó o cuándo se formará la marca, la imagen de la bestia, voy a saber en qué tiempo estoy parado, en qué tiempo de la profecía. Porque la profecía no me va a salvar, hermanos, pero la profecía me va a ayudar a prepararme para ese magno encuentro con mi Señor Jesucristo. Porque muchos dicen, oh, es que yo me voy a preparar cuando salga la marca de la bestia. Y todos sabemos que la marca de la bestia es el domingo, cuando sea impuesta esa ley dominical. Pero antes de que sea impuesta la marca de la bestia, se tiene que levantar la imagen. Si a mí vienen y me dicen, no, es que tú todavía no te prepares porque todavía no está la marca de la bestia. ¿Es un mensaje verdadero o es un falso mensaje, hermanos? Si a mí me dicen, tú no te prepares hasta que llegue la marca de la bestia, entonces es un mensaje falso. Porque yo voy a esperar a que llegue la ley dominical. Y cuando llegue la ley dominical es cuando me voy a preparar. Pero cuando llegue la ley dominical, ya se me cerró el tiempo de gracias, hermano. Porque de ahí vienen las 7 postreras plagas. Entonces, por eso es de suma importancia saber en qué tiempo de la profecía estoy parado, hermanos. Porque de ahí va a depender mi vida espiritual. ¿Y qué dice? Está en directo contraste con la marca de Dios. La marca de la bestia está en directo contraste con la marca de Dios. El Señor habló a Moisés diciendo, ¿qué nos dice Éxodo 31, 12 al 17? Y si algún hermano gusta darle lectura. Éxodo 31 del 12 al 17. Léalo, hermanita. Habló además Jehová a Moisés diciendo, habla tú a los hijos de Israel, diciendo, ciertamente vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profane, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se hará obra, mas el día séptimo es sábado de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciera obra el día del sábado, ciertamente morirá. Guardarán, pues, el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Amén. Entonces, estas palabras también nosotros las tenemos que repetir, hermanos. ¿Por qué? Porque estas son las que nos mandó Dios a guardar. La bestia, ¿dónde la encontramos? Daniel 7:25. ¿Qué nos dice Daniel 7:25, hermanos?
Daniel 7:25, ¿lo tenemos? Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta un tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Ahí en Daniel 7:25 ella se nos está diciendo de que pensará en cambiar los tiempos y la ley. En las Sagradas Escrituras nosotros encontramos los 10 mandamientos que Dios escribió en el monte Sinaí. Yo tengo una Biblia católica y ahí fui yo a corroborar los 10 mandamientos y ellos aparecen como aparecen en las Sagradas Escrituras. Pero tristemente al católico no lo llevan a la Biblia. Cuando le leen los 10 mandamientos lo llevan al catecismo. Y en el catecismo, ¿quién cambió esa ley, hermanos? La Biblia dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Entonces ahí vemos cómo nos han cambiado o les han cambiado la ley a los que están en una ignorancia espiritual, porque no leemos, hermanos, y es deber de cada uno escudriñar, para que así, como dice el apóstol Pablo, no seamos llevados por vientos de doctrina. Apocalipsis 7, 2 y 3, ahí también nos habla de otro sello. Apocalipsis 7, 2 y 3. ¿Lo tenemos? Dice, y vi otro ángel que subía donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles a los cuales eran dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados a los siervos de Dios en sus frentes. Ahí vemos al sello del Dios vivo, al que creó los cielos y la tierra. Apocalipsis 14, 9, 10, ya lo leímos. Dice, y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. A otra pareja también se le dio esta misma advertencia. Génesis 2, 16 y 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ahí el ángel nos manda a obedecer a Dios, porque dices, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca, también va a morir. Carta 79, 1900, párrafo 8, la mensajera dice, la obediencia no le había hecho daño a Adán. La obediencia a Dios hace daño. Al contrario, nos bendice. No le habría privado de ninguna de las necesidades de la vida. Pero él
pecó, ¿quién? Adán. La tentación de transgredir le fue presentada por su esposa, quien habiendo comido ella misma del fruto prohibido y al darse cuenta que no había daño inmediato, le ofreció a Adán el fruto, contándole las grandes ventajas de las que se les privaba de no poder comer del fruto. A veces, hermanos, a nosotros en la vida actual nos han dicho, ven a trabajar aunque sea 1 hora en el día sábado. Y no va a pasar nada. Porque ya estuviste todo el día en la iglesia, vente un ratito y no te pasa nada. O vente tempranito 1 hora y acabas rápido y te vas y ya te vas a tu iglesia. Y mira, y vas a llevar dinero para que des tu diezmo, para que des tu ofrenda. ¿Y qué dice? Le ofreció a Adán el fruto, contándole las grandes ventajas de las que se les había privado. Y a veces nos dicen, ya ves, el sábado te lo voy a pagar doble. Te estás privando de ganar un buen dinero. ¿Sí o no nos los han dicho, hermanos? Seamos honestos con nosotros mismos, porque Dios conoce el corazón de cada uno. Y a mí en mi persona, hermanos, me han ofrecido ir a trabajar en sábado. Y yo siempre le digo, Señor, dame esa fuerza, le digo. ¿Por qué? Porque así nos los han dicho, hermanos. Mira, te estás privando de ganarte tu buen dinero los sábados. Y más cuando ya sabemos que es el último chequecito para pagar la renta. Y a veces sabemos que salimos al límite con la renta. Y dice, pero mira, si trabajaras en sábado, mira, hasta te va a quedar para que vayas a comer el domingo. No nos están diciendo que nos estamos privando de muchas cosas. Sí, hermanos. Dice la mensajera en el párrafo 11 de la misma carta de 1900, dice, mis pequeños, esta cosa os escribo que no pequéis, y si algún hombre peca, tenemos un defensor con el Padre, Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por nuestros, sino también por los pecados de todo el mundo. Y por esto sabemos que le conocemos, si cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien cumple su palabra, en él es verdaderamente perfeccionado el amor de Dios. Por este medio sabemos que estamos en él. ¿Por cuál medio? Por este medio sabemos que estamos en él si cumplimos sus mandamientos. Pero si yo no cumplo sus mandamientos, ¿qué soy? Mentiroso. ¿Y quién miente desde el principio? Satanás miente desde el principio. Y si yo miento, si yo no guardo sus mandamientos y miento, ¿hijo de quién paso a ser? De Satanás, hermano. Exacto, hermanita Araceli. Satanás es el padre de la mentira. Entonces, por eso conocemos si somos hijos de Dios, porque vamos a cumplir sus mandamientos. Por eso, la mensajera del Señor dice que la lucha final va a ser entre del sábado y el domingo. Apocalipsis 13, 14 y 16. ¿Qué nos dice, hermano? Apocalipsis 13, 14 y 16. Si a algún hermano le gusta dar lectura. No, 13, hermana. Su versículo 14 al 16. Su capítulo es 13. Sí, hermanita. Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres.
engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imágenes a la bestia que tiene la herida de espada y vivo. Y le fue dada que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase, e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente. De esto es lo que nos está advirtiendo el mensaje del tercer ángel, hermanos. En el versículo 14 dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que les ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Cuándo es que recibió esa herida de espada la bestia y vivió? (1798) cuando el Papa fue llevado preso. Fue cuando recibió la herida y vivió. Y dice, y hace grandes milagros. ¿Cuántos hemos visto, hermanos? ¿O hemos escuchado? O la congregación que se reúne el domingo. Ahí va a ir un pastor que sana. Ahí va a ir un pastor que hace milagros. ¿En qué día están adorando? Dios está haciendo milagros en domingo, en esa reunión. Dice, y engaña a los moradores de la tierra. De esa es lo que nos está advirtiendo el mensaje del tercer ángel. Por eso es muy importante, hermanos, que cada uno de nosotros escudriñemos las escrituras y no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina. No nos dejemos llevar por cualquier fábula, por cualquier cuento, por cualquier historia. Porque a veces tristemente nos dejamos llevar por todo lo que sale en el internet. El internet es bueno, pero también el internet te mete muchas ideas erróneas. Dice la mensajera, el mensaje de advertencia nos llega como llegó a Noé. Debemos advertir a todos que el Señor está en la puerta. Debemos instar a quienes son desleales a Dios a arrepentirse y a obedecer su ley. El hombre fue creado a imagen de Dios, pero en el hombre actual, esta imagen ha quedado tristemente desfigurada. Las huellas del amor de Dios en el alma humana han sido casi borradas. Los hombres han elegido la oscuridad en lugar de la luz. La obediencia a los 10 mandamientos de Dios gana la vida eterna. La desobediencia pone al hombre del lado de Satanás en la cuestión del domingo. Está en Mensaje Selecto 88, 1897, párrafo 11. Entonces, la obediencia a Dios, ¿a dónde nos lleva? La obediencia nos lleva a... La obediencia a Dios nos lleva a guardar sus mandamientos
y esos mandamientos nos van a llevar a la vida eterna, hermanos. ¿No? Pero ¿qué debemos nosotros hacer? Debemos advertir. Ese es el trabajo de cada uno de los siervos de Dios, tanto de hombres como mujeres. Por eso debemos prepararnos todos, hermanos. Y como leímos en la lección, que se le tienen que enseñar a nuestros hijos. Tanto el hombre es el que tiene que enseñar en su hogar y también tiene, cuando le toque aquí predicar, aquí también tiene que enseñar de la misma manera. Las mamás tienen que enseñarle a sus hijos a obedecer la ley de Dios porque es la que da la vida eterna, hermanos. Apocalipsis 19:20, ¿qué dice? Ya leímos lo que va a ser la imagen de la bestia que va a engañar a los moradores. Ahora, ¿qué más va a hacer Apocalipsis 19:20? ¿Y otro hermano le gusta darle lectura? Amén. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho los milagros delante de ella, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Los que adoren a la bestia y a su imagen, ¿a dónde van a ser arrojados, hermanos? ¿Dios quiere eso para su pueblo? Dios quiere que su creación sea arrojada a un lago de fuego. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Él dice, Él quiere que el pecador retorne a su camino, no que el pecador siga caminando y caiga en el lago de fuego, hermanos. Uno como padre, uno como madre, como hermanos, como hijos, como amigos, como compañeros. ¿Tú quieres que tu prójimo vaya a dar al lago de fuego? ¿O quieres que tu prójimo conozca al Dios vivo y llegue a habitar en esas mansiones que nuestro Señor nos prometió? ¿Queremos que Él caiga en el lago de fuego o que Él vaya a la Canaán celestial? Pero ¿cómo va a ir a la Canaán celestial si yo no le estoy dando el mensaje del tercer ángel, del cual me está diciendo que si alguno adora a la bestia de su imagen? Por eso es de suma importancia, hermanos, que cada uno de nosotros nos preparemos y podamos dar el mensaje. Porque si no, yo quiero que toda mi familia vaya a la Canaán celestial. No quiero que caiga al lago de fuego. Pero si yo no les predico, si yo no les digo, entonces, ¿cómo les va a llegar el mensaje? Si tengo miedo de decir que la bestia es el papado. Si tengo miedo de decir que la imagen de la bestia es de los Estados Unidos. Si yo tengo miedo de eso, entonces, hermanos, ¿soy un verdadero cristiano o soy un falso cristiano? O sea, es cosa de meditar, hermanos.
Cristo viene por segunda vez con poder para la salvación, para preparar a los seres humanos para este evento. Ha enviado el primer, segundo y tercer mensaje de los ángeles. Estos ángeles representan a quienes reciben la verdad y con poder abren el evangelio al mundo. Entonces, estos tres mensajes del Apocalipsis, su capítulo 14, del versículo 6 al 12, ¿para qué me sirven, hermanos? Para preparar a los seres humanos para este evento. ¿Cuál evento? Para la segunda venida de mi Señor Jesucristo. Pero si yo no predico este mensaje, hermanos, ¿estoy haciendo la obra de mi Señor? No estoy haciendo la obra. Dice, Juan escribe, contemplé y escuché la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Lo encontramos en Apocalipsis 5:11. Los ángeles estaban unidos en la obra de aquel que rompió los sellos y tomó el libro. 4 poderosos ángeles detienen los poderes de esta tierra hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Las naciones del mundo están ansiosas por el conflicto, pero los ángeles los mantienen a raya. Cuando se elimina este poder de contención, llegará un momento de problemas y angustia. Se inventarán instrumentos de guerras mortales. Las embarcaciones con su carga viva serán sepultadas en las grandes profundidades. Todos los que no tienen el espíritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de agencias satánicas, pero deben mantenerse bajo el control hasta que llegue el momento de la gran batalla del Armagedón. ¿Quiénes se van a unir contra los que van a perseguir a los verdaderos adoradores del Dios vivo? Los que no tienen el espíritu de verdad se unirán bajo el liderazgo de agencias satánicas. Y ustedes saben que hay una profecía de la hermana Elena G. de White que dicen que los adventistas nominales o se entregarán a las fuerzas perseguidoras. ¿Qué es un nominal? Alguien que nada más tiene el puro nombre. Aquí en el libro La colección de Spalding y Magan, página 5, dice la mensajera, copia de 3 visiones, 18 de marzo de 1852. Vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, al igual que Judas, nos traicionarían junto con los católicos para obtener su influencia en combatir la verdad. Un nominal es el que no tiene el espíritu de la verdad. Ahora me hago la pregunta a mí mismo. ¿Tendré el espíritu de la verdad o seré un nominal nada más? Porque si soy un nominal y si el hermano David tiene la verdad, yo lo voy a entregar a él. ¿Por qué? Porque voy a preferir los beneficios del gobierno. Porque voy a preferir que el día de que nadie pueda comprar ni vender, con tal de que yo pueda comprar, voy a entregar a mi prójimo. Entonces voy a pasar a ser del otro bando. Porque mientras las cosas estén en paz, me voy a hacer llamar nominal nada más de nombre. Entonces, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, de cuáles soy. Si soy de los que tienen el espíritu de verdad, o soy de un nominal nada más, que el día de mañana voy a entregar a mi prójimo.
O soy un traicionero, voy a ser un traicionero. Review and Herald, julio 13, 1897, párrafo 4, dice la mensajera. Muchos nunca han entendido que el domingo no es el sábado del cuarto mandamiento. En su astucia, Satanás ha ocultado este hecho y ha presentado un día común como sagrado, para que todo el mundo pueda volverse culpable delante de Dios por transgresión. Muchos desconocen por completo que no están guardando el cuarto mandamiento. Es esencial que todos busquen la verdad en el libro guía divino para que puedan decidir lo que el Señor dice sobre esta cuestión. Los hombres han dicho mucho, pero no podemos basar nuestra fe en las palabras de ningún hombre. Hay dos lados en esta cuestión. El Dios del cielo presenta su ley y Satanás muestra su falso sábado. Hay dos clases, los obedientes y los desobedientes, los tentados y los que tientan. Entonces, ¿desde cuándo se ha venido enseñando el falso sábado? Desde antes de 1897, dice. En su astucia, Satanás ha ocultado este hecho y ha presentado un día común. Cuando dice ha presentado, ¿está hablando en tiempo pasado, tiempo presente o tiempo futuro? Tiempo pasado. Entonces, si en 1897 la mensajera ya dice del domingo, entonces desde ese tiempo se formó la imagen de la bestia. Porque si yo vengo y les digo que la imagen de la bestia se va a formar apenas, entonces no tendría caso, hermanos, de que yo les predicara el mensaje del tercer ángel. Porque el mensaje del tercer ángel es de lo que me advierte de la bestia y de su imagen y de su marca. Porque si yo pongo la imagen de la bestia y la marca al futuro, no tiene caso que yo les predique ahorita este mensaje del tercer ángel. Entonces tendría yo que dejar este mensaje para el futuro, hermanos. Ya cuando el agua, como decimos, me ha llegado hasta la nariz y no pueda yo respirar. ¿Qué dice primera de Samuel 15:22? Si un hermano gusta darle lectura. Primero Samuel 15:22. Y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. ¿Desde cuándo nos viene diciendo los profetas que debemos obedecer a Dios? Que es mejor obedecer a Dios, ¿no? La lección de la escuela sabática de esta mañana se tituló Una luz en las tinieblas. Y ahorita tenemos esta preciosa luz, hermanos. No desechemos esta preciosa luz que Dios nos está dando.
Porque si llegamos a desechar esta preciosa luz, hermanos, al ratito, con su astucia, nos va a llevar a adorar un falso sábado, hermano. ¿Por qué? Porque desechamos la preciosa luz que nos está dando cada día. Por eso todos los días tienen que ser días de preparación. Dice, ha llegado el tiempo para que la verdadera luz brille en medio de la oscuridad moral. El mensaje del tercer ángel ha sido enviado al mundo, advirtiendo a los hombres sobre recibir la marca de la bestia o de su imagen en sus frentes o en sus manos. Recibir esta marca significa llegar a la misma decisión que ha tomado la bestia y defender las mismas ideas en directa oposición a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, este mensaje, ¿hasta dónde ha sido enviado? Dice, al mundo, advirtiendo a los hombres para que no lleguemos a recibir esa imagen, esa bestia, esa marca, hermanos. Ya la bestia sabemos que se formó en el 538 hasta el año 1798, cuando fue la supremacía papal, cuando fueron los 1200 años de supremacía papal, cuando todo aquel que no se acatara todo lo que decía el Papa, ¿qué le pasaba? Era muerto. De todos los que reciben esta marca, Dios dice, Él mismo beberá del vino de la ira de Dios, el cual es derramado puro en la copa de su indignación, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Todo aquel que reciba esta imagen y esta marca, ¿qué dice? Dios dice, y Él mismo recibirá. Entonces es la advertencia del mensaje del tercer ángel, hermano. Porque a veces lo leemos, pero no lo llegamos a comprender a fondo. No lo llegamos a escudriñar. ¿Qué es lo que realmente me está diciendo estos dos versículos, hermano? Si llegamos a escudriñar profundamente el solo versículo 9 del Apocalipsis, del capítulo 14, ahí nos va a decir de qué es lo que mi Señor no quiere que yo haga. Y por eso fuimos levantados como adventistas, hermanos, para dar esta solemne advertencia al mundo entero. El jueves me tocó trabajar con un nuevo compañero que está empezando a ir unos días. Y él, platicando, él me dijo que él estudió teología en la Ciudad de México. Él es pastor de los domingos. Y él dice, ¿y a quién le toca exponer la palabra el sábado? Le digo, a un servidor. ¿Y de qué va a hablarle? Me preguntó. Le dije, de Apocalipsis 14, del mensaje del tercer ángel, y le presenté nada más este pequeño párrafo. ¿Por qué a los hombres no les interesa saber qué constituye la marca de la bestia y su imagen? Y ya y se quedó pensativo. Y ya le empecé a hablar un poco. Y le dije, le voy a regalar
¿Usted tiene Biblia? Sí. Le hablé del libro de Daniel y Apocalipsis de Urias Smith. Y tengo la aplicación en mi teléfono, se lo abrí y le empecé a explicar. Y me dijo, compárteme tu aplicación, dice, porque voy a estudiar ese libro. A veces, hermanos, no tenemos el valor de decirlo. Y él me dijo, yo estudié teología. Qué bueno, ¿no? Y yo le dije, pues, yo le digo, estudio los pocos libros que tengo, le digo, y claro, le digo, antes de estudiar, le pido la sabiduría a Dios, porque la Biblia dice que toda sabiduría, ¿de dónde viene? Viene de lo alto. ¿Y quién está en lo alto? Mi Señor. Y él dice, todo lo que pidieres en mi nombre, se os dará. Y pues le compartí ya, ayer le llevé unos libros, gracias a Dios lo aceptó y el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra, ¿no? Y por eso, hermanos, debemos de dar este mensaje, porque hay muchos que no lo saben y a veces nosotros tampoco lo sabemos, pero esto nos tiene que inspirar, hermanos, a seguir estudiando por nosotros mismos. Primeramente, prepararme personalmente. ¿Qué es lo que quiere Dios que yo haga para Él? Y cuando yo ya esté o me esté preparando, Él me va a decir lo mismo que le dijo a sus discípulos. Id y predicad. Ahora es donde entra la otra parte. ¿Qué es lo que voy a predicar? ¿Una verdad a media o una verdad completa? Tiene que ser una verdad completa, hermano. Aún escrito está. Dice la mensajera, dice, si se te ha presentado la luz de la verdad, revelando el sábado del cuarto mandamiento, y has mostrando que no hay fundamento en la palabra de Dios para la observancia del domingo, y aún así sigues aferrándote al falso sábado, negándote a santificar el sábado que Dios llama mi día santo, recibes la marca de la bestia. Y a veces hemos escuchado por ahí comentarios de hermanos que decimos, oh, es que el hermano fulano es un buen conocedor de la palabra de Dios y él se reúne en los domingos. Y dice, y aún así sigues aferrándote al falso sábado, negando a santificar el sábado que Dios llama mi día santo, recibes la marca de la bestia, ¿no? ¿Cuándo sucede esto? Hace una pregunta. Cuando obedeces el decreto que te manda cesar del trabajo el domingo y adorar a Dios. Cuando te dices, oh, el domingo es el día del Señor, ese día no trabajas, ese día es para venir a su culto. Entonces es cuando recibes la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque estás negando el día del Señor, el día que Él llamó santo. Mientras sabes que no hay una palabra en la Biblia que muestre que el domingo es algo diferente a un día común de trabajo, conscientes en recibir la marca de la bestia y rechazas el sello de Dios. Si recibes esta marca en nuestra frente o en nuestras manos, los juicios pronunciados contra los desobedientes deben caer sobre nosotros. Pero el sello del Dios viviente se coloca sobre aquellos que guardan conscientemente el sábado del Señor. ¿Sobre quién va a caer los juicios de Dios? Dice. Sobre los desobedientes. Y si yo soy desobediente, también va a caer sobre mí. Si yo profano el sábado, si yo el sábado hago mi voluntad en vez de ser
la voluntad de Dios, estoy profanando el día santo del Señor. Él llama mi día santo. ¿Y será que si yo hago una obra secular, ya sea trabajar un ratito, irme al mediodía, el Señor le está quitando la santidad o yo se la estoy quitando? Yo le estoy quitando esa santidad, hermano, no Dios. Porque Él lo santificó desde un principio. Pero yo soy el que decido si guardo el día del Señor conforme a su ley o si lo profano. ¿Qué dice Apocalipsis 13:8, hermanos? Apocalipsis 13:8. Sí, hermanito. Y le adoran todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Amén. Amén. Dice, y le adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Entonces, ¿quiénes no adorarán a la bestia? Los que tengan su nombre escritos en el libro de la vida son los que no van a adorar a la bestia. Y a veces le tomamos más importancia a los registros terrenales que el registro celestial, hermano. Porque a veces yo digo, es que yo no me quiero salir de acá, porque mi nombre está en ese registro de la iglesia. Y si me salgo, ya me dijeron que fuera de la iglesia adventista no hay salvación. ¿Y quién fue la primera iglesia que dijo esas frases? La iglesia católica dijo, fuera de la iglesia católica no hay salvación. ¿Y ahora quién la está repitiendo? La iglesia adventista del séptimo día dice, fuera de la iglesia adventista no hay salvación. ¿Y en dónde estoy poniendo mi vida espiritual? Mi vida eterna, ¿dónde la estoy poniendo? En el registro de esa iglesia, en ese libro terrenal. Y me estoy olvidando del libro de la vida, en el libro del Cordero. De ese libro es el que tengo que estar preocupado, que mi nombre permanezca ahí. Porque el día que yo fui bautizado, nueva criatura fui. Y de ahí para adelante tengo que luchar para que mi nombre no sea borrado de ese libro, hermano. Pero a veces me preocupo más por el registro terrenal que por el celestial. Y si me preocupo más por el libro terrenal, voy a llegar a adorar a la bestia, hermanos. Dice la mensajera, mensaje selecto 88, párrafo 13, dice, no nos quedamos en la ceguera y el engaño respecto a los requisitos de Dios. El tercer ángel está representado volando por los cielos, proclamando un mensaje al mundo. El tercer ángel le siguió diciendo en alta voz, si alguien adora a la bestia de su imagen y recibe su marca en la frente o en la mano, él beberá del vino de la ira. Estamos en ceguera y estamos engañados, hermanos, ahorita nosotros aquí. No, aquí nadie está engañado, hermano, porque aquí se está presentando la verdad o se está presentando la mentira.
Aquí se está presentando la verdad. Aquí vamos a, como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijera conforme a esto es porque no les ha amanecido. Aquí nadie estamos en engaño, hermano. Aquí si nosotros vamos a adorar a Dios en un falso día, vamos a ir concienzudamente, conscientes de que es un día falso, de que no es el día que Dios santificó. Primeros escritos, dice la mensajera, al estudiar los antecedentes de los primeros escritos, debe notarse que los primeros adventistas que guardaban el sábado tenían en un principio la carga de difundir la verdad del sábado únicamente entre sus antiguos hermanos en el gran avivamiento adventista. Es decir, entre aquellos que habían estado con ellos en el primer y segundo mensaje de los ángeles. En consecuencia, durante aproximadamente 7 años después de 1844, sus labores estuvieron principalmente dirigidos a los adventistas que aún no habían tomado posición respecto al mensaje del tercer ángel. Para quien conoce las circunstancias, esto es comprensible. Aquí la mensajera nos está diciendo, hermano, que los primeros adventistas nada más se dedicaban a enseñarles del sábado a los que en ese tiempo no aceptaron el mensaje del tercer ángel. Porque en 1844 todavía no estaba el sábado. Y cuando llegó el mensaje del tercer ángel, que se dieron cuenta de que el domingo era día puesto por la Iglesia Católica, muchos no lo aceptaron y por eso es que ellos trabajaron constantemente con los que habían aceptado el primer mensaje y el segundo mensaje. Primeros escritos, página 64, párrafo 1. Esta está en el, ¿cómo se le llama a lo que va antes de la, como la introducción del libro? El índice. Esto está escrito en el índice. En la página 25, párrafo 3. Y esta está en la página 64, párrafo 1, dice: en una visión dada el 27 de junio de 1850, mi ángel acompañante dijo: el tiempo casi ha terminado. ¿Reflejas la hermosa imagen de Jesús como deberías? Está haciendo una pregunta en ese tiempo. Ahora esa pregunta nos las podemos hacer nosotros. ¿Reflejamos la hermosa imagen de Jesús como deberíamos reflejarla? ¿La reflejamos o no la reflejamos, hermano? Esa tiene que ser una respuesta personal. Entonces me señalaron la tierra y vi que tendría que haber una preparación entre aquellos que recientemente han abrazado el mensaje del tercer ángel. Dijo el ángel: prepárense, prepárense, prepárense. Tendrán que morir una muerte mayor al mundo de la que jamás han muerto. Vi que había una gran obra por hacer para aquellos y muy poco tiempo por el cual hacerlo. Tendrían que morir una muerte mayor. Tendría que morir el yo para aceptar el mensaje del tercer ángel, del cual a veces no hemos muerto, hermanos, porque a veces todavía seguimos deseando las cosas terrenales. A veces todavía seguimos en ese sueño espiritual, ese sueño espiritual que no nos deja despertarnos, hermanos, para buscar la verdad. Porque todavía estamos afanados con las cosas terrenales, sin darle la mayor importancia a las cosas celestiales.
Entonces, debemos seguirnos preparando, ¿no?, constantemente. Entonces, ¿desde cuándo se viene predicando el mensaje del tercer ángel? 1850, hermanos. Advent Review en Sabbath Herald, noviembre 20, 1883. No. Dice, en 1850, dice la mensajera, mi esposo y yo visitamos Vermont, Canadá, New Hampshire y Maine. Las reuniones se celebraban en casas particulares. En ese entonces era casi imposible obtener acceso a los incrédulos. La decepción de 1844 había confundido la mente de muchos y no querían escuchar ninguna explicación sobre el asunto. Eran impacientes y escépticos, y muchos parecían rebeldes, manifestando de manera muy clara su rechazo a su experiencia pasada con el adventismo. Otros no se atrevían a llegar a ese extremo y negar el camino que el Señor los había guiado. Estos se alegraban de escuchar argumentos de la palabra de Dios que armonizaban nuestra posición con la historia profética. Al escuchar una explicación de la decepción que había sido tan amarga para ellos, veían que Dios verdaderamente los había guiado y se regocijaban en la verdad. Esto despertó la más amarga oposición por parte de aquellos que negaban nuestra experiencia pasada. Esto mismo a veces se ha llegado a repetir entre nosotros. Cuando preguntan, ¿y tú qué eres? Adventista del séptimo día. Oh, los que tuvieron el chasco en 1844. Y sobre ese chasco todavía no nos siguen diciendo que somos, pone fechas para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Todavía siguen rechazando el sábado del Señor. Siguen rechazando, los 10 mandamientos de la ley ya fueron abolidos. Que el sábado era de los judíos. Y ahorita, aquí dice, en eso entonces era casi imposible en ese entonces era casi imposible obtener acceso a los incrédulos. Por eso nosotros, hermanos, debemos trabajar en la paciencia. ¿Por qué es importante la paciencia, hermanos? La paciencia es importante porque tenemos una obra que hacer contra estos, contra los incrédulos, hermanos. Ahí es donde tiene que trabajar nuestra paciencia. Porque a veces queremos que a la primera entienda. Y a veces nosotros no entendemos y queremos que otra persona entienda, hermanos. ¿Cuántas veces se nos ha predicado que nos pongamos a cuenta con nuestro Dios y lo hemos hecho? Porque somos todavía incrédulos. ¿No? ¿O cuántas veces se nos han exhortado a no hacer cosas y lo seguimos haciendo? Lo leemos y no ponemos atención. Pero queremos que otros acepten lo que yo no he aceptado. Entonces, debo primero poner en práctica esa paciencia en mí, para que así yo pueda llevar este mensaje, hermano. Porque si no,
nos va a pasar como al pueblo de Israel. Por eso tenemos que estudiar, hermanos, en qué tiempo de la profecía estamos viviendo. ¿Qué dice Oseas 4:6? Es un versículo, hermanos, que nos debería de ayudar muchísimo. Si a un hermano le gusta dar lectura, Oseas 4:6. Ya lo tengo. Léalo, pues. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque tú desechaste el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué fue desechado el pueblo de Israel, hermanos? Y no por eso mismo puedo ser desechado yo, porque me falta el conocimiento. Pero el conocimiento, ¿por qué me va a hacer falta? Por no escudriñar las escrituras, hermanos. Por no dedicarle tiempo. Por no obedecer lo que Dios me está mandando. Por eso voy a ser destruido, hermano, porque me falta conocimiento. Porque si a mí me están poniendo que la imagen de Dios todavía no se ha formado, y a mí el conocimiento, la Biblia, la historia y el don de profecía me dicen que ya se formó, y yo lo agarro y voy y lo estudio por mí mismo, ¿cómo voy a saber en qué tiempo estoy parado, hermanos? Todos sabemos aquí que la profecía no nos va a salvar. El sábado no nos salva. Pero ¿a dónde me apuntan? ¿A dónde me llevan eso? A prepararme para el segundo advenimiento de mi Señor Jesucristo. Porque si a mí me dicen, oh, tú prepárate hasta que salga la marca de la bestia, pues entonces sigo viviendo igual. Entonces, yo no le miraría el caso de que estuviéramos aquí, si todavía no ha salido, de que esté impuesto. Pero la imagen, porque hay que recordar que primero tiene que venir la imagen y después la marca. Los que conocemos como que hemos vivido en el campo, cuando se marca un ganado, es porque tú agarras el fierro caliente, vas y se lo pones, o porque primero mandas a hacer el fierro. Primero te sientas. No, pues yo soy Emiliano y yo quiero hacer la marca para marcar a mis ganaditos y saber cuáles son los míos. Pues me siento primero y aquí es donde va a empezar el plan, la idea. Pues mi nombre es una E, pero pues una E así, pues todos la tienen. Tengo que buscar hacer un diseño. Y ya le empiezo a hacer el diseño. Ya lo tengo. ¿Cuál va a ser el segundo paso? Ir con el herrero. ¿Sabe qué? Necesito esto. Ahora sí ya tengo el fierro, ahora sí lo pongo a calentar y amarro mi ganado, porque como ya está en mi corral, amarro mi ganado y le pongo la marca y ya quedó marcado que ya es mío. Entonces, primero tiene que venir la imagen. Y ya para terminar, hermanos, Carta 79 de 1900, párrafo 37, la mensajera dice:
En su último encargo a Timoteo, Pablo dijo: lucha la buena batalla de la fe, aférrate a la vida eterna, a la que también estás llamado y has profesado una buena profesión ante muchos testigos. Dice: te ordeno ante Dios, que vivifica todas las cosas, y ante Cristo Jesús, que ante Poncio Pilato dio testimonio de una buena confesión, que guardes este mandamiento sin lugar y sin reproche hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, que en su tiempo mostrará quién es el bendito y único potentado, el Rey de los reyes y Señor de los señores, que solo tiene inmortalidad, habitando en la luz a la que ningún hombre puede acercarse, a quien nadie ha visto ni puede ver, a quienes sea el honor y el poder eterno. Entonces, este mismo consejo nos lo da la mensajera a nosotros, hermanos, que luchemos la buena batalla, que nos aferremos a las cosas que hemos creído, a las que hemos profesado, ¿no? Y que seamos como este gran ejemplo que fue nuestro Dios ante Pilato, que dio un testimonio de buena confesión. Va a llegar el momento, hermanos, que vamos a tener que dar este buen testimonio. Cuando las cosas se vayan avanzando, entonces es cuando se va a decidir de qué lado estamos. Y para decidir qué lado estamos, tenemos que luchar la buena batalla de la fe, como le dijo el apóstol Pablo a su hijo Timoteo, a su hijo espiritual, porque sabemos que Pablo no tuvo hijo, pero él lo quiso como un hijo. Entonces, hermanos, ahora sí, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, sigamos todos unánimes luchando y peleando la buena batalla de la fe, para que cuando estas cosas lleguen a suceder, no nos agarren desprevenidos, y estudiemos para que veamos en qué tiempo de la profecía ya estamos viviendo, y así nos preparemos cada día más para cuando nuestro Señor Jesucristo venga, nos encuentre preparados, y si pasamos al descanso, seamos de los que salgamos en la primera resurrección, porque si no, vamos a resucitar, pero en la segunda. Ya todos sabemos qué es lo que pasa o lo que va a pasar a los que salgan en la segunda resurrección. Hermanos, vayamos de rodillas a darle gracias a Dios. Padre eterno, gracias Señor por este mensaje. Gracias Padre porque has mandado el mensaje de los 3 ángeles para prepararnos para cuando tú vengas en gloria y majestad, Señor. No nos agarres en luz ni en tinieblas, Señor. Perdón, no nos encuentres en tinieblas, sino nos agarres en tu luz admirable, Señor. Gracias Padre porque has permitido dar este tema, Señor. Gracias Padre porque tú has preparado los corazones de los hermanos, Señor, a escucharlo, Señor, y te pedimos que nos sigas ayudando para que así cuando tú vengas nos encuentres a cuentas contigo, Señor, y los que no estemos a cuentas, Señor, pongámonos a cuentas, y así nuestro nombre, Señor, no sea quitado del libro de la vida, Señor, porque nosotros no buscamos un registro terrenal, buscamos un registro celestial, el cual tú tienes ahí donde estás, Padre eterno. El cual es tu obra, la que estás haciendo en el santuario celestial, Señor. Estás purificando todo, Padre eterno. Gracias, Señor. También te pedimos por todos aquellos que están ahorita predicando el mensaje de los 3 ángeles
alrededor del mundo, Señor. Que tú seas con cada uno de ellos, que tú, igual que a nosotros, le pongas esas palabras verdaderas que vayan a un escrito está, Señor. Que no se dejen llevar por fábulas ni por cuentos, Señor, sino que se diga la verdad tal como tú la has dado a tus siervos, los profetas, y como tú lo has dejado escrito en los testimonios, Señor, que es el don de la profecía, Señor. Gracias, Padre, porque todo esto lo recibimos de gracia, Señor, y de gracia también tenemos que darlo, Padre. Por eso te pedimos que sigas ayudando a cada uno de los que estamos en este grupo, Señor, a que nos sigas dando ese ánimo de seguir expandiendo tu palabra a toda nación, tribu y lengua, Padre. Todo esto te lo pedimos y agradecemos, no por nuestros méritos, Señor, pues nosotros aún somos pecadores, Señor. Lo pedimos en el mérito sagrado de tu Hijo Cristo Jesús, quien murió en la cruz, Señor, derramando esa preciosa sangre, Señor, quien dejó esas riquezas, se hizo pobre, para que nosotros seamos ricos por medio de él, Señor. A quien es la honra y la gloria, a Cristo Jesús. Amén, Padre.